a leer. Antes que nada, va a entrar alguien más, un ratito. Está entrando Carlos Cuadra. Listo. A ver. Ahora sí. Bienvenidos, hermanos. Carlos, Danet. Bienvenidos. Chava Chalón. Chava Chalón, hermano. ¿Cómo está? Para todos ustedes, bienvenidos. Shalom, shalom, pastor, hermanos. Chava Chalón también para ti, hermana Rita. Bienvenida. Ok. Entonces, decía, en esta sesión 97 leamos Cantares 8:11. Dice la escritura, Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón y le encomendó a unos guardas, esto es una escogencia, a unos guardas específicos, y cada uno le llevaba por su fruto de esa viña encomendada 1000 monedas de plata. ¿Alguien más va a entrar? Vamos a ver quién. Flor Maris. Bienvenida, hermana, también Flor. Bienvenida. Chava Chalón. Entonces, aquí tenemos algunos símbolos que tenemos que analizar. Habla de viña, de guardas. Esto tiene que ver con responsabilidad, con vigilancia. Habla de llevar un fruto, porque es tierra alquilada, es viña alquilada. Y la viña tiene un dueño, que es el Mesías. Nosotros somos arrendatarios. Nosotros solamente alquilamos la viña del arrendador. Y nos dice la escritura, y vamos a ver que nos encontramos con una palabra, Baal-Hamón, que no está anteriormente en ninguna parte de la Biblia, ni tampoco después se le va a escuchar esa palabra o esa expresión o esa frase, este nombre. Entonces vamos a también ver qué es lo que significa y cómo se conecta con esta prosa. La viña pertenece al rey, y ese nombre que decía Baal-Hamón, que no fue mencionado antes ni después en las Santas Escrituras, su significado en hebreo es, antes que nada antes de dar significado, vamos a ver quién va a entrar. A ver, allá, hermana Pilar. Bienvenida, chao, chao, mi hermana Pilar. Estamos en Cantares 8:11. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Buenos días. Estamos en Cantares 8:11 y decía, Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón. ¿Qué cosa es Baal-Hamón? Baal significa señor, dueño. Hamón, multitud. También significa riqueza. Se relaciona con la abundancia o viña. Y hablando de viña, una viña feraz, una viña productiva, fértil, copiosa. Eso es lo que significa entonces Baal-Hamón. Y los guardas son los guardadores de verdades, esto ya hemos visto a lo largo de la escritura, y son los que cuidan de estas viñas, las cuales representan a las multitudes, a esa cosecha, incluso final de los tiempos, a esas multitudes de un pueblo elegido, extraído incluso de una gran tribulación en su momento. Por tanto, de ser y estar ese pueblo dentro de naciones y que escuchando la voz de Adonai resulta un sagrado llamado para ellos. Dejando atrás, dice, salid de ella, de esa Babilonia que engaña, que seduce, pueblo mío, pueblo escogido. Habla de una pertenencia, así como la viña le pertenece. Y sobre esta responsabilidad delegada que nos viene del cielo, por acá hay una encargatura, le encomendó a unos guardas. Esto habla de escogencia, muchos los llamados, pocos los escogidos. Esos son los unos guardas. Tenemos que leer Isaías, antes que leer Isaías,
Vamos a ver quién va a entrar. A ver, allá. Listo. Bienvenida, hermana Yanaris. Bienvenida, shalom para ti. Estamos nosotros en Cantares 8:11 y vamos a ver Isaías 49, 3, 5 al 6, porque para los que ingresaron, estamos en 8:11 que dice, Salomón tiene una viña que representa al Mesías, Baal-Hamón significa señor de multitudes, ya habla de la grey, y luego dice, y le encomendó a unos guardas, a unos escogidos, que lleven o extraigan fruto haciendo trabajar a esa viña en el cumplimiento de su responsabilidad, porque el arrendador, que es el Mesías, es su tierra. Por eso en los tiempos iniciales había ese diezmo de una tierra alquilada, específicamente sobre tierra prometida. No hay diezmo fuera de Israel, fuera de otras tierras, no hay, porque esa es tierra prometida, y como arrendador se la daba, y los que tenían tierras ofrendaban de sus tierras. Esto es literal. No ofrendaban en diezmo los pescadores, por ejemplo, sino los que tenían tierras de esta tierra alquilada, tampoco viudas, etcétera, o huérfanos. Los carentes de tierra no daban diezmos. Más bien ellos recibían cada 3 años de un diezmo anual a favor de ellos. Entonces, acá habla de estas multitudes de Baal-Hamón. Y vamos a leer ahora Isaías 49. Y le dice a Israel, que es, por ejemplo, su siervo, dice, me dijo, mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Por eso que nosotros oramos por Israel. No ha ocurrido que a ninguna nación le haya notificado que en ti me gloriaré. ¿Por qué en ti me gloriaré? Porque de Israel brotará ese renuevo, y brotó ciertamente el Mesías. Y en el cumplimiento y en el sentido de esa obediencia, de ese acatamiento, en lo que constituye la obediencia por parte de profetas, por parte del pueblo, es que le dice su siervo, porque a través de ellos nos llega incluso la palabra que hoy tenemos, que ha costado sangre, persecución. Tenemos aquí tranquilamente en nuestra mesa. Y también agrega al 5 y 6. Ahora pues Yahweh, el que me formó desde el vientre, ahí hay un propósito, desde que antes nos diéramos nosotros nuestros primeros pasos, nuestros días estaban diseñados, formados. Se habla de esa formación intrínseca desde el vientre, para ser su siervo. Por eso nos forma desde el vientre, para que todo lo que esté ocurriendo en nuestra vida y sea, nos forme, nos forje para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, a él. A Jacob habla de ambas casas. Cuando está el término Jacob, habla de Efraín, habla de Judá. Ese se refiere a Jacob. Y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yahweh, y el Dios mío será mi fuerza. Él dice, poco es para mí que solo sea mi siervo. Poco es. Y esto también aplicado al Mesías. ¿Para qué? Para lo que está ocurriendo, levantar las tribus de Israel. El propósito del Mesías también es levantar las tribus. Y como es una novia sin mancha ni arruga, las tribus están siendo levantadas porque es cumplimiento profético que a lo largo de la Escritura está expuesto que así sería. Y dice, y restaurar, por tanto, y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones a ese pueblo, porque de él, de ese pueblo, viene el Mesías como león de Judá, y en consonancia a ello es que ese pueblo es luz, por la llegada del Mesías a través de él. Para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Este último de la tierra ya hemos nosotros visto en los evangelios, que conocemos desde niños, esa expresión hasta lo último de la tierra. La palabra siempre es una sola y no hay muralla china entre el Antiguo y el Nuevo Testamento así conocido, sino que todo es una sinfonía y una partitura.
La expresión ese que decía ese último de la tierra lo encontramos en en Marcos 16:15. Marcos 16:15, donde dice: ir por todo el mundo. Habla de esa soberanía. Mira, anda por todo el mundo porque yo te acompaño. Anda por todo el mundo porque yo estoy contigo. Anda por todo el mundo porque yo tengo todo poder, tengo toda autoridad. Anda por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. Todo el mundo, a toda criatura, es, en otras palabras, ir hasta lo último de la tierra. Un trabajo que se cumplirá ciertamente con lo que es su diseño de las primicias, que en los últimos días estarán desempeñando esa responsabilidad y que hoy las está capacitando y levantando a efecto de cumplir con esa labor. Y dice en Isaías 49:3, ¿no? Entonces esa es la connotación que tiene lo que hemos leído. Mi siervo, porque esos son los planes: restauración, levantar tribus de Israel y que eso se extienda a todo el mundo. Y de todo el mundo están levantándose tribus. Hay gente católica, romana, señoras que dicen: ¿por qué sueño letras hebreas? Parte de primicias, que no lo entienden, pero el llamado es transversal. Católico, evangélico, es transversal en ese levantar de las tribus, incluso hasta con visión o con sueño. O le indican cuál es su identidad sin conocer nada de la historia de Israel y el Padre le coloca una sensación, un sentimiento de por qué pertenezco a tal tribu, porque es la escogencia de él, es la fuerza, el ímpetu. Y todos, sin darse cuenta, en estos últimos días comienzan a decir, y uno lee los comentarios: pensé que era el único loco con este tema. Y todos comienzan, sí, y comienzan a contar sus experiencias de esto que está en letra, o que está en palabra y letra, y ahora ya está en verdad, en acción, a través de cientos, miles de testimonios. No es una cosa menor que cuando se publica acerca de las tribus de Israel, vienen miles a ver sobre ello, miles están detrás, y ahí están los que están siendo levantados de acuerdo a este propósito: levantar tribus de Israel. Y entonces le llama a su siervo porque en las entrañas de Israel, a veces el judío cree, no, el siervo es Israel. ¿Pero por qué le dice siervo? Porque en las entrañas de Israel está la promesa y la llegada del Mesías. Por eso le denomina siervo, porque es un instrumento. No es siervo a secas fuera del Mesías, siervo por la presencia del Mesías. Y por eso no es luz a las naciones a secas con respecto a Israel, sino que es luz a las naciones porque de ahí viene el Mesías, en razón de quien llega desde dicho pueblo como león de Judá. Porque si escogiera y viera la historia de Israel, de sus desamores, de sus caminos zigzagueantes, no podría ser siervo, ni mucho menos luz de las naciones. La evidencia al canto. Si los que cuidan de la viña con diligencia, representada también por quien constituye la novia del Cordero, que desempeña y que debe desempeñar en ese guardar, en ese cuidar labores con excelencia. Los que trabajan para la obra del Señor, dice para Adón, deben hacerlo con excelencia, no con falta de excelencia. La nota mínima de ese trabajo debe ser excelente. Si nosotros no actuamos con excelencia en esta labor, mejor es que nos hagamos a un lado, porque el juicio sobre nosotros será en extremo severo y no nos va a gustar. Mejor nos alineamos antes de continuar. Y dice: representada entonces por la novia que desempeña dicha labor con alta responsabilidad. Entonces, si hay esa responsabilidad, si hay esa entrega, entonces habrá la dación de los frutos.
Y desde ese testimonial, la gente alcanzada será conmovida por lo testimonial y empezarán a caminar gracias al Ruach en justicia y en verdad. Porque no ve a presentes desubicados pretendiendo alejarse de llamados por escuchar o estar en otras cosas, metiéndose en asuntos civiles incluso, sino que tiene que seguir respondiendo a su llamado sagrado. Eso habla de vida desconectada. Hay también un canto en Isaías, hablando de canto, como digo, la palabra es una sola. Estamos nosotros en este canto supino de las Escrituras, el cantar de los cantares. Pues también Isaías canta. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 5, vamos a Isaías capítulo 5, en los versos 1 al 4, vayamos a Isaías 5, en los versos 1 al 4 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Ahí está, cantares, y ahí está la conexión. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, lo que hemos leído. Le había cercado cercado, guardas, vigilantes, cuidadores. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, lo que hemos visto de su viña, vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Tiene que estar en todas los que guardan el campo. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no se haya hecho en ella? Como esperando que yo diera uvas buenas, han dado uvas silvestres. No podemos nosotros desatender, porque si nosotros desatendemos, pueden darse malos resultados. Y tenemos que pagar renta al que es dueño de la viña. Por eso que está en parábolas, dice: yo te di tantos talentos. Entonces lo habla en términos mercantiles. Te diría: a ver cuánto has producido. Y está pidiendo 100%. No está pidiendo 10%, que dio 5, dio 5, y eso vamos a ver. Hay uno que se arredró, se fue hacia atrás. Tanta exigencia, de repente pierdo el talento que tengo, producto del hacer y de estar y compartir en el mundo. De repente caigo en el mundo, daño el talento, mejor no hago nada. Y eso también fue observado por nuestro maestro. Otro paralelo lo podemos encontrar nosotros en Mateo 21, en los versículos 33 al 39, y esto es constante, porque la palabra es una sola siempre. A uno ven muralla china entre el antiguo y el nuevo, nunca se ha notado. Dice Mateo 21, 33 al 39, dice lo siguiente. Al oír esto, 21, perdón, estaba en 22. 21, ahora sí, en el verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el padre de familia es Yahweh, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, lo mismo, Isaías, constante, la verdad es una sola. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, de esto también hemos visto en Cantar de la Torre, vigilantes, centinelas, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mesías contrata labradores, se va lejos y arrienda, porque es suya. Vamos a un ratito, vamos a ver quién va a entrar, la hermana Mari. Bienvenida, Shabbat Shalom, mi hermana Mari. Entonces, estamos viendo que esa responsabilidad, esa viña, tiene alguien que arrienda. Entonces no se puede traicionar y hacer negocios a costa de viña ajena, que es lo que se hace. Entonces, vamos, dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, hay un tiempo, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos de él. Pero
los labradores, tomando a los siervos, los profetas, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente envió a su hijo, Yeshua, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, los maestros de la ley, porque están hablando de gente dedicada al negocio, a esos negocios turbios a costa de la religión. Esos labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, en un concilio entre ellos, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la ciudad o de la vid, fuera de sus términos, fuera de su palacio, porque Jesús fue crucificado fuera del templo, y lo mataron a través de manos gentiles, en este caso de Roma. Entonces había ese conflicto entre Yeshua y los labradores. ¿El conflicto ha sido resuelto? No, se ha agudizado. Sigue ese conflicto entre Yeshua y los labradores. Y nosotros, si estamos dentro y alineados a la Escritura, representamos también un problema para los labradores en turno. La viña ha sido establecida para motivar a los labradores a rendir fruto. Para eso la estableció. Los labradores son esos maestros, los que enseñan que trabajan tierra que les ha sido alquilada. Están trabajando sobre tierra alquilada, no sobre reinos particulares afincados. Es tierra alquilada por el padre de familia que representa al omnipotente. Estas son cosas básicas que deben ser entendidas para no obnubilarse y marearse con poder eclesiástico. Su viña es el campo de las almas. Los siervos que hemos leído son los profetas que son enviados y el Hijo es el Mashiach, el Mesías. Los frutos de las viñas es la razón de ser de las mismas, que haya fruto. Para eso se establece. Y esencia de su existir. Toda esta simbología explica para qué hemos sido nosotros establecidos en ella y cuál es el sentido de rendir fruto a su nombre. Y todos nosotros, en base a las responsabilidades que nos han sido delegadas por escogencia, desde los dones y talentos para la tarea, seremos preguntados todos acerca de lo que hicimos o dejamos de hacer con lo que se nos ha entregado. Y en cuanto a la responsabilidad, la Escritura señala en Apocalipsis 22:12, dice, vengo pronto, ciertamente 2 días de 7 es pronto, porque para el Padre, el reino de los cielos, 1000 años es un día, y 2 de 7 es poco. Dice, desde la perspectiva del reino, vengo pronto, y mi galardón conmigo, los traigo, mi galardón, para recompensar a cada uno según su fe, no, según su obra. Esto es un problema tremendo. Recompensar a cada uno según su obra. Y persiguen, cuando parece como mala palabra, el vocablo obra, pero es para recompensar a cada uno según su obra. Viene a recompensar, es parte de lo que significa su venida. ¿Para qué? Trayendo el galardón. Y va a ser un reconocimiento según obra. Y la versión latinoamericana dice, para este mismo pasaje, Apocalipsis 22:12, para que quede más claro, voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Trabajaste en medio de vicisitudes, de situaciones desafiantes, pues en función de tu trabajo y en función de lo que te tocó, con mi respaldo, vengo a recompensarte y a darte tu salario.
La novia tiene bajo su administración a la viña y no solo debe estar consciente y atenta para que todo marche bien, sino que debe desarrollar una organizada, esto es literal, cuando José le dijo al faraón respecto al sueño, no se quedó solamente en la parte espiritual del sueño. Dijo, mira faraón, aquí hay que entrar en acción, aquí hay que hacer planes, y hay que comenzar a ahorrar también para los tiempos malos. Bien, Shabbat Shalom, mi hermana Eva. Esa es la responsabilidad, traer planes. Planificar no es una mala palabra. Es necesario hacer, no hay que espiritualizarlo todo. Hay que planificar, ahorrar, delegar, etc. Entonces tiene que ejercer aquí la novia una adecuada, una puntual administración de los recursos recibidos, dado que deben pagar renta, porque la tierra tiene un dueño y es del Mesías, y nosotros, hablando en términos espirituales, tenemos que pagar renta sobre esta tierra de heredad al propietario como consecuencia del fruto obtenido. Por eso que en el verso que sigue después de que nosotros estamos analizando, de este verso 11, habla de un pago de 200 monedas y al que es dueño de la tierra 1000 monedas. De eso está hablando, es decir, un poco también para ti y el resto es propio de él. Esto en términos que vamos a analizar en su oportunidad. Ella podrá entonces asignarse, decía, una parte, la que le será suficiente. Y de eso también habla el verso que sigue, el Nuevo Testamento también expresa lo mismo, ¿no? El que enseña la palabra que iba de ella, por ejemplo, habla de esos términos. Y antes de los cambios profundos que se dieron en la vida de la novia, como hemos visto a lo largo de esta historia romántica que ha tenido un conjunto de desencuentros, y también de un volver con fuerza, con entendimiento, después de la experiencia de las noches largas solitarias que ocurrió en la novia en este tiempo, en Cantar de los Cantares, porque antes esa novia era descuidada tocante a la viña y por su falta de entrega a los propósitos del reino de Adonai tuvo que asumir la responsabilidad de su destierro. Muchas veces somos nosotros los autores de nuestro destierro, de no estar en la tierra de descanso, en la tierra de promesa. Tenemos que ser desterrados por descuidados. Acerca de esto tuvimos la oportunidad de leer, por ejemplo, en Cantares 1, 6b, ya hace casi 2 años atrás. En Cantares 1, 6b, cuando encontramos la frase, mas mi viña que era mía, no guardé. Hablando, la que le habían asignado, no guardé. Habla de ese descuido como consecuencia de un conjunto de situaciones. Se menciona en el pasaje también que hay 1000 monedas de plata, en este Cantares capítulo 8, verso 11, 1000 monedas de plata, para remarcar la importancia de los recursos que administramos, que son de alto valor, a efecto de hacerla y trabajar en ella de manera justa, de manera responsable. Cuidado, nos está diciendo, son 1000 monedas de plata de renta, lo cual te demanda que seas acucioso, excelente, entregado, porque es la renta que se te va a demandar cuando él retorne. Y él está en camino a ese retorno. Destaca Cantares 8:11 la trascendencia también de un trabajo en equipo, así como la confianza para ser escogidos para la tarea. Encomendó a unos guardas. Escogencia. El título Baal de una multitud, o Señor de una multitud, equivale a la cuantía de Efraín, número mayor que Judá, ciertamente, de aquellos que se gentilizaron, los cuales son incontables. Por eso habla de esta multitud, Baal, Hamón, multitud, dueño, Señor de multitudes. Era incontable la multitud de ellos, de pueblos y naciones que salieron de la gran tribulación
innumerables, multitud, Adón de multitudes. Nosotros somos recolectores de las rentas de las tierras del Mashiach. Tenemos responsabilidad sobre rentas. No estamos aquí en plan turístico viendo el trabajo o el ministerio de otros. Estamos nosotros, cada uno en lo que le toca, tiene que dar y responder a una renta. Al final, tiene que atender esa renta. Y no es de poca cuantía. Son 1000 monedas de plata. Simbólicamente lo que representa la magnitud de lo que se nos va a demandar como responsabilidad. 1000 monedas de plata. Y el fruto del trabajo es un bien sumamente considerado y preciado. Y de lo que nos dieron debemos generar renta. Esto es un principio económico. Es como un capital de trabajo que nos dan en talentos y recursos. Y con ese capital de trabajo tenemos que invertir en su negocio, en el reino de los cielos, para juntar esas utilidades y pagar esa renta. Obtener utilidades suficientes y entregarle al dueño, porque la tierra tiene dueño. Este esquema de trabajo es dado a conocer también, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, en los versículos 19 al 27, Mateo capítulo 25, en los versículos 19 al 27, que nos dice la Escritura: después de mucho tiempo, regresó, tiempo para nosotros, mucho tiempo, regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Acá viene un arreglo de cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5, 100%. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel sobre poco. Has sido fiel, fíjese la exigencia. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pueblos, naciones, ejercerás autoridad en el milenio, etc. Entra en el gran gozo de tu Señor. Y cuando llegues a Jerusalén celestial, y que habrá preparado habitación para cada uno de nosotros. Se acercó también el que había recibido 2. Todos reciben de acuerdo a su capacidad de administración. Nadie le entrega al Padre talentos o pocos talentos para la tarea. Es en función de su capacidad. Puede sacar 5 y puede sacar 2 más. De acuerdo a la capacidad y dones y talentos. Todo está ordenado. Y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, acercándose también el que había recibido 1 talento, le había dado 1 talento, de acuerdo con su capacidad, 1 talento. Dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, no se acerca a rendir un estado financiero, se acerca para blandir excusas. Por lo cual tuve miedo a la tarea que me encomendaste. Terror, miedo. El miedo paraliza y da alimentos para entidades maléficas que se aprovechan de la ocasión, que para ellas es un postre, el miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ni le he tocado. Aquí tienes lo que es tuyo. Y dice, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo, siervo negligente, ¿sabías qué? Porque está escrito, ¿sabías qué? Ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Si estabas en otros quehaceres, entonces entrega tus recursos a los banqueros, a los que están manejando a favor de mi reino. Y que ellos lo hubieran hecho producir, y como de tu trabajo, porque el dinero o los recursos se expresan en lo que te pagan,
y ese esfuerzo tuyo lo entregas a los banqueros, entonces ellos hubieran generado interés a favor del reino y tú estarías en capacidad de atender el pago de la renta, pero ni siquiera a los banqueros le has dado. Si tenías problemas, te está dando a conocer esto y en términos prácticos lo que debía haber hecho. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Yo no voy a bajar lo que es mío. Mi renta es tanto. Yo no voy a bajar menos. Con los intereses inclusive. Con los intereses. Quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Todos estamos notificados de que esto va a pasar acerca de los talentos que nos dan. Y no hay excusas porque también dice Yahweh, dice el Mesías, que hay banqueros. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos desempeñando la tarea en los negocios, estar en los negocios de nuestro Padre. A pesar del rendimiento del 100% para los casos de los 5 y 2 talentos, el Adón señala que sobre poco nos condujimos con fidelidad y que ahora como recompensa nos pondrá sobre mucho. Si has sido fiel en lo poco, porque aquí en la tierra es poco, fíjese la magnitud de la responsabilidad que sigue. Todo lo que hagamos aquí en la tierra es poco, pero en lo poco fuiste fiel. Y ahora en esta nueva etapa, sobre mucho te pondré. Por miedo, que es lo que acá se ha colocado como excusa, por miedo nunca gestionó de que tenía un talento, temía el exponerse al público, temía exponerse a lo social, así que se escondió en su vida para no salir a exponerse. Porque el comportamiento declara lo que se oculta. Quería estar solo en los ambientes controlados y sin sobresaltos, tranquilo, pasar. Y si es con fuga y si es con arrebatamiento, mejor todavía. Tiene nada que ver con lo que estamos aquí leyendo en cuanto a la exigencia que se nos va a demandar. Los adjetivos que recibe este siervo es de haber sido negligente y malo en su conducta, malo en su comportamiento. Quedó descalificado. Lamentablemente. Así mismo le indica que si te ganó el miedo convertido en excusa, entonces hubieras entregado esos recursos o talentos a banqueros, a los que están trabajando eficientemente en la viña, que a esos les daré más porque desempeñan eficientemente o con responsabilidad de lo que reciben. Y ellos hubieran generado y te hubieran abonado tu cuenta y hubieras tenido tú. Así en el retorno el Señor recibirá los intereses ineludibles que se deben entregarle a Él. Es ineludible que será entregado. El Señor quiere el capital, va a recoger lo suyo, el capital de lo entregado, capital de trabajo, talentos, oportunidades, etcétera, con los intereses, el hacer con el capital que hicieron con el capital que recibieron. Estos son términos económicos y esto que está aquí mostrando la Escritura se aplica a nivel de los negocios. Capital de trabajo, inversión, genera intereses y se paga. Y también habla sobre particular Hebreos capítulo 13, 5 al 7, que amplía un poco más de los negocios del Señor. Pero vamos a hacer aquí una pausa para orar brevemente. Vamos a, como somos varios hoy, somos como 13, vamos a pedir si alguien, hablando de responsabilidad en la viña, si alguien puede orar corporativamente por todos nosotros. A ver, voy a ver. Puede levantar la mano quien desee. ¿Alguien quiere orar? Por Israel, por nosotros. A ver, una segunda mirada. Mano virtual.
Ahí está, hermano Blas, adelante. Ah, también, hermana Pilar, también vi. Ahora, ¿qué hacemos? Tranquilo, pastor, la, la oportunidad a Blas de que nos bendiga. Yo me siento muy feliz. Entonces, adelante, Blas. ¿Tú qué dices, Blas? Gracias, mi hermana. Bueno, sí, acepto. Allá, adelante, adelante. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Abacados, Padre nuestro, Padre mío, aquí estamos reunidos, Abacados, en tu presencia, con los hermanos. Estamos hoy contentos, a pesar de las situaciones que se van dando en el mundo, las cosas que van sucediendo, podemos ver las artimañas que se van armando en nuestro entorno, y también podemos ver a personas que padecen, que sufren, que están enfermas en la mente, enfermas en el cuerpo. Podemos observar eso, y esta semana yo particularmente te quiero dar gracias, Padre, porque has puesto en mi camino a dos personas a las cuales han podido recibir de la Escritura, y el poder obrar, el poder hacer algo, el poder caminar, el poder hablar con ellos y comentarles que no están solos, o que se deshagan de sus ídolos. Eso, si bien cuesta, al principio se nota que tu palabra nos da ese poder para poder hacerlo, esa autoridad para poder hacerlo, y es algo maravilloso ver que sucede, que pasa, que funciona delante de nuestros ojos. Y esto, Abacadosh, también para mis hermanos, para todos los que están acá, para todos los que se van a añadir, ¿no? Entonces, te quiero dar las gracias primeramente por esta situación. Bendición para mis hermanos que están aquí presentes, para sus familias. Cada uno tiene su propia tribulación, aparte de la que vendrá, su tribulación personal, sus cosas personales en el caminar, en el día a día. Abacados, que mis hermanos aquí presentes puedan multiplicar sus talentos, que lo puedan hacer, que todos lo podamos hacer, ¿no? Porque estamos todos en el mismo camino, que es verdad, que es vida, que podamos multiplicar estos talentos, que no nos gane el miedo, ni este momento en donde se verá mucha soledad y mucha maldad día a día crecer constantemente, donde se puedan ver, escuchar y presenciar cosas que antes no se observaban en la sociedad, ¿no? El aumento de la maldad por falta de la Torah. Que no nos desviemos a Abacados, ni a la izquierda ni a la derecha, de acuerdo a tu voluntad, y solo de acuerdo a tu voluntad, que es perfecta, Padre. Necesitamos en este tiempo, en este momento, estar más fuertes que nunca, que el mundo y sus cosas no nos ganen y se vengan sobre nosotros y nos desvíen de lo que es la verdad, Abacados. Te pedimos por la nación de Israel, por el Estado de Israel, Abacados. Sabemos que hay contaminación, sabemos que hay sinagoga de Satanás, entendemos que hay personas que prefieren la guerra a la paz, entendemos que este es el tiempo en que se dará la división también, inclusive partirá desde la propia persona, pasando por la familia de la persona, llegando a sus amigos, a la sociedad en sí. Entendemos esa división. Manténnos fuertes, Abacados, para que la obra continúe, para que la podamos hacer, para que no tropecemos, para que no nos gane en sí todo esto que hoy está aumentando, que es el temor, el miedo, el terror y la maldad constantemente. Lo entendemos, Abacados, por medio de la Escritura. Tú has sido bueno, eres bueno con nosotros y nos has mostrado mucho de las cosas que suceden. Te pedimos por nuestros hermanos en la casa de Judá. Sabemos que muchos hoy, Padre, están
de manera oculta, creyendo en el Mashiach, porque ya han visto de la Escritura, tú se los has revelado, ellos pueden ver. Hay muchas personas que hoy ya creen, todavía como en el tiempo de nuestro Mashiach en Israel, todavía están ocultos, todavía no saben cómo salir o cómo poder revelarse o revelar lo que dice el Mesías, que ya ha venido y que volverá. Todavía no lo saben, pero tus tiempos son perfectos, Padre. Sabemos que hay escritura que se debe cumplir, tiempo que se debe cumplir de acuerdo a la escritura, lo entendemos. Y ahí es donde radica nuestra paciencia, que en este tiempo podamos todavía seguir hablando, seguir esparciendo la palabra por tu intermedio, por tu poder, que tú nos das la fuerza, ese primer aliento y el último aliento en la noche, cuando nos vamos a dormir y a descansar también. Así que Abacadosh, nuestra charla y nuestra oración delante de ti, Padre, es siempre en cuanto al agradecimiento de todo lo que recibimos constantemente, del poder discernir, del hecho de que hayas cuidado de nuestra mente, en todas partes. En tu escritura encontramos que cuidemos nuestra lámpara, nuestra mente, ¿no? Para poder discernir, entender, comprender y obrar en consecuencia, porque no somos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, de tu hermosa palabra que constantemente nos lleva en este camino, Padre. Abacadosh, bendita sea la tierra, bendito sea el pueblo, Abacadosh, en tu mano, un solo pueblo en tu mano, que tú lo levantarás, Abacadosh, y le darás su herencia. Y por 1000 años, Padre nuestro, el mundo y las personas entenderán que sí era posible, y sí es posible vivir de acuerdo a la Torah, que tu ley, que tus mandamientos, que tus preceptos son vida, y son vida eterna, Abacadosh. Todo esto te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mi hermano, muchas gracias. Ahora sí nos enfocamos en Hebreos capítulo 13, en los versículos 5 al 9. Hebreos capítulo 13, 5 al 9. Dice la Escritura: sean vuestras costumbres, sus hábitos, tu forma de hacer cosas, sin avaricia, no retengas, sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque no será permanente, con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Adón, el Señor, es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Nosotros tenemos que estar atentos también a de los que hemos recibido la palabra y que nos han inspirado con su conducta. Y dice: Jesucristo es el mismo, Yeshua, el Mesías, ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Por eso dice: acordaos de los pastores que os enseñaron el buen camino. Cuidado con este conjunto de enseñanzas extrañas. Cada día uno se levanta y escucha una doctrina nueva. E increíble la gente que las compra y las vive. Increíble. Y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecha a los que se han ocupado de ellos. No sacaremos nada provechoso de todo ese conjunto de doctrinas extrañas, raras y diversas. Y hoy asistimos a ese show de doctrinas extrañas y diversas sobre los escenarios, bajo luces impresionantes, etc. Pero ahí están. Acá lo que se nos está diciendo es que el corazón avaro debe ser desterrado. Si Él nos ha dicho: no te dejaré, si Él nos ha dicho: ni te desampararé, por tanto, lo que tenéis ahora, porque puede cambiar, por eso dice: lo que tenéis ahora, y puede cambiar de un momento a otro, es parte precisamente de lo que Él está disponiendo para nosotros en ese instante. Esa es su voluntad,
en ese instante, pero no es permanente. Puede cambiar a mejor. Que la confianza en Él nos haga brotar, es decir, sin asomo de dudas, que es lo que acá está diciendo la palabra, que Él quiere permanentemente estar y activamente ayudándonos a nosotros, para que nosotros estemos actuando bajo sus tiempos y sus designios. Ayer veíamos acerca, justamente en el curso de la tarde, de la noche, de 7 de la noche, hablamos de qué cosa significaba en su tiempo. Toda una connotación tiene eso. Y debemos confiar y estar tranquilos, incluso sin interesar lo que otros maquinen, bienvenido sea, lo que otros, porque es buena señal, lo que otros maquinen en contra nuestra. Y recuerden a los que antes les enseñaron, también habla de ello, y el testimonial ofrecido que pueda haber inspirado para la conducta y la fe. Siendo Yeshua el Mesías el mismo, cuidado si eres el mismo y es permanente, cuidado con dejarte llevar, porque lo nuevo siempre vende por doctrinas extrañas, las mismas que son diversas. Habrá para gusto y satisfacción de todo lo que la carne quiera. Recordemos de lo aprendido que la viña no está en venta. La viña es entregada libremente para su cuidado a quien decida amar, laborando en ella. Señala Cantares que la renta anual por uso de tierras del amado Adón, Señor, es de 1000 piezas de plata. La demanda es alta. Si los economistas, con decir que cuando un proyecto, la tasa interna de retorno supera la inflación, ya es un buen negocio, fíjense acá la exigencia de tasas del 100%. Como la vida siempre está interconectada, y también la escritura con ella misma, recojamos otras frases del pasaje de Cantares que se encuentran, por ejemplo, en Isaías 7:23. Dice en Isaías 7:23, acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata, monedas de plata, vides, 1000 monedas de plata, Cantares, vides, 1000 monedas de plata. La palabra es siempre una sola. Ciertamente la renta representaba una fuerte suma que simboliza que para pagar esa renta, dedicación, entrega, no lo puedo hacer, no estoy en mis fuerzas, necesito el poder del Ruach, aún del gozo del Ruach en mi vida para poderlo hacer, porque no estoy en mis fuerzas, ni en mi motivación carnal, ni en nada que se parezca para cometer semejante tarea. La renta es 1000 monedas de plata, evidencia la magnitud de esa entrega. No es una actividad social, no es un recreo que se hace el fin de semana, de dedicación. ¿Cuesta? Sí, pero esa es la renta, 1000 monedas de plata que debe ser entregada al dueño de la viña. Desde los albores de la historia sagrada, Elohim ya había delegado, y esto es permanente, a Adán para que cuide el huerto. Y aunque Yeshua nos alquile, que es lo que está haciendo él, nos alquile su viña, sigue siendo suya. Es la manera que él ideó para recompensarnos, para darnos galardón. ¿Cómo lo hago? Crea una viña y dedícate a esa tarea. Eso es lo que él ha ideado a favor de nosotros. Entrar Moisés también. Listo. Entonces, nos dice finalmente el último pasaje que vamos a ver, Salmo 127.1, Salmo que se suele aplicar esto a matrimonio, pero no es matrimonio. Salmo 127.1, le aplica a matrimonio porque, como ven el término casa, se cree que es casa familiar. La escritura no tiene nada que ver con esa casa familiar. Dice Salmo 127.1, y es conocido, dice lo siguiente: si Yahweh no edifica la casa, es decir, su negocio, su templo, en vano trabajan los que la edifican, los que están entregados a ella.
estarán en otra historia, pero no, si él no está metido en ese negocio y nosotros queremos trabajar en base a su nombre, pero según nuestras ideas, en vano trabajan los que edifican o los que se dedican a esa tarea. Y si Yahweh no guarda, y sigue hablando en esos términos, y si Yahweh no guarda la ciudad, en vano también los que están ahí vigilantes o atentos o haciendo vigilias, en vano también les va a hacer. Si Yahweh ha sido, en pocas palabras, hecho a un lado por cualquier idea que se tenga de organización, típico los nicolaitas, que por eso se aborrece. No está hablando de negocio del Padre, esa es su casa. No se puede reducir a cuestión matrimonial. Es él el que está edificando. Será por gusto los que ahí están dedicándose, trabajando, dice, para su obra. Es por gusto, es inútil. Si Yahweh no está guardando tampoco, como respuesta, si él no está ahí en ese guardar, es inútil también el trabajo de los que vigilan. Porque todo eso habla de falta de obediencia y de falta de santidad, porque en el fondo no les está importando él, les está importando el fruto de la viña para bolsillos ajenos. Y se suele emplear este verso para matrimonios, no es propio, no es correcto. Habla que si Yahweh no está en el negocio que le pertenece, y esa es la fuerza que esto contiene, a él es al que hay que rendir talentos, lo hemos visto en parábolas, respecto a su casa. En los negocios de mi padre me es necesario estar, lo dijo también Yeshua. De más está los que construyan un número vasto de edificaciones, etcétera, o franquicias eclesiásticas, etcétera. Será inútil también la vigilancia de los guardas, animados bajo ingeniosos planes humanos. Entonces, o trabajamos de acuerdo con lo que él establece, o seguimos en el trabajo pueril de ideas nuestras, de edificaciones propias que serán quemadas, porque solamente es paja y heno, con buen nombre, marquetero si quieren, pero es solamente paja y es solamente heno. Y con esto, mis hermanos, hemos terminado lo que es la viña encomendada, en referencia en Cantares 8:11. Nos faltan solamente 3 semanas, 3 versículos y llegamos, vamos a cerrar por la voluntad del Padre. Vamos a cerrar con el número 100, la clase 100 Cantares. Si Yahweh nos da vida y nos lo permite. Podemos abrir micrófonos. Antes que nada voy a despedirme de la gente del Facebook. Muchas gracias, mis hermanos. Esperamos verlos la próxima semana también.